Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 93 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas a las 11:30 de la noche en la ciudad de Berlín, después de una semana muy agotadora de trabajo en la ciudad de Utrecht, en Países Bajos. De ahí mi ronquera. Realmente yo agotadísimo, recién llegado después de un viaje de casi 7 horas en tren, pero por suerte me acompaña al otro lado, como siempre, nuestro amigo, el ídolo de las masas, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Nada, aquí me he traído bien. Me he puesto otra vez esta camisa ya conocida, esta camiseta, que es un homenaje a los políticos. Como se puede ver, El Padrino, aquí Marlon Brando, fantástico, en esta película. Y bueno, pues al final, por aquí en Madrid ya bien, o sea, 23, 22, bueno, pero algún susto todavía nos queda. Quiero decir, de eso que venga un día y haga ¡pum! 18, 17 y tal. O sea, alguno de estos caerá. Y como decía, que bueno, aquí con el Padrino y Marlon Brando, y que bueno, ya quisieran tener, es que claro, dices, o sea, como mafiosillos, porque es que no son ni mafiosos, son mafiosillos de 3 al cuarto, de los políticos europeos, especialmente los norteamericanos también, pero bueno, tuvieron la categoría de un Vito Corleone. Es que este tipo era muy bueno, como mafioso, claro, o sea, no tiene escrúpulos, pero es que estos hacen lo mismo, pero son muy malos. Sí. O sea, son penosos. Hombre, por lo menos este sabía, ¿no? Este era De un tipo baja con el monta, sí, mafiosos, que sí, pero podías de baja negociar. O monta, sea, sí, sí. podías, claro, acordaros de la escena esa famosa en donde están limando las asperezas de la guerra entre la familia del padrino y la del otro, la de tal. Bueno, pues se están negociando allí y al final pues, llegan a un acuerdo. Dices, joder, es que son mejores que los líderes europeos. Es decir, que es que son una panda de impresentables. Entonces, bueno, pues yo aquí, con esto, ya quisiera que los mafiosillos estos de Europa, mafiosillos en el sentido de que no tienen la altura ni la categoría que tenían los grandes mafiosos norteamericanos. No porque no roben, pues roban seguro que más, pero bueno, sí, pero vamos, aquí estamos. A ver, contando el desastre. Yo ya lo digo, es decir, y de verdad, lo dije el viernes pasado, si mal no recuerdo. Lo vuelvo a decir ahora, cada vez hablando con gente distinta, que no tiene nada que ver, que no, ni se conocen entre sí y digamos, pues eso, y con ideas más distintas, o sea, no, incluso de derechas y tal. Es decir, y cada vez me llegan más fuentes o más cosas de lo que hablábamos, no, que es que vamos a la guerra. O sea, Oh, yo sé que esto suena delirante, pero es que vamos a la guerra. O sea, es una chifladura, pero, pero es que están chiflados. ¿Qué se va a hacer? O sea, Fernando, hay un. después de Sí, mi participación en esta conferencia, sí, efectivamente determiné que apareces en lo cierto. La Tercera Guerra Mundial ya comenzó, de manera indirecta hasta el momento, o en cuotas, como la llama el Papa Francisco, pero aparecemos encaminados hacia la Tercera Guerra Mundial de manera directa, sin, sin escalas. Participé en una conferencia junto a cuéntame. embajadores de los países bálticos, de países de Europa del Este, con unos encontronazos tremendos y bueno, unas situaciones verdaderamente muy interesantes, porque muchas veces nosotros acá cuando presentábamos videos de von der Leyen, de Borrell, refunfuñábamos porque nadie, ningún expositor en una conferencia, ningún periodista, nadie realizaba una interpelación a esta gente ante las barbaridades. Bueno, yo quería participar diplomáticamente por la invitación y demás. En un momento ya no pude y comencé a responder y a presentar los argumentos
presentados aquí una y mil veces, tanto por nosotros como por otros expositores, bueno, invitados, y de repente comenzaron con un ataque de pánico. ¿Por qué están grabando esto? ¿Por qué están grabando? No pudieron responder absolutamente nada, desesperados. ¿Por qué graban esto si no lo podían grabar? Simplemente los estudiantes grabando la conversación, bueno, desesperados, y alguno abandonó la conferencia, algún embajador de un país báltico. A ese nivel, Fernando, barbaridades dichas, escuchadas barbaridades, Fernando, pero sin igual, ante las respuestas, ante el cuestionamiento, la desesperación y un guerrerismo verdaderamente sin igual. Voy a presentar esto a lo largo de la semana con los videos grabados, hoy no. Y mi segunda conclusión, Fernando, de este viaje, nosotros no aparecemos conscientes de la difusión de estos programas, Fernando, vos y yo. En Utrecht, en el culo del mundo, en la universidad con holandeses y nada más que eso, de repente me llaman así, Ezequiel, demoledores. Demoledores en Holanda, Dios mío. Sí, en la ciudad de Utrecht. Yo ni siquiera había presentado esto públicamente, más allá de un comentario en la última transmisión. Paco de Ecuador, un saludo para él, después otra demoledora más. Y bueno, y los estudiantes holandeses con visiones críticas y algunos también suscritos al canal. Y todos con el comentario, ay, Fernando, ¿qué tal Fernando? Y Fernando también gracioso en la vida real. Y bueno, te quiere mucho la gente, Fernando, en Utrecht. Sobre todo cuando hables con alumnas, especialmente, y no, es mucho más guapo, más alto, más joven de lo que parece en las estas. A ver si cuela. Digo, en fin, pero vamos. Pero sí, no, fuera de bromas y tal, bueno, pues es una sorpresa porque decir, vale, que gente de Latinoamérica y de España, un programa que sea en español, al fin y al cabo, bueno, tal, pueda subtitular y estas cosas, bueno, pero vale, sí, esto sí, pero ya un holandés, una lengua germánica, que no sé cuánto será la población holandesa que Sí, habla pero como español. sí, no, pero Sí, será poca. bastantes. Además, con los subtítulos en YouTube hoy día, bastantes hablando español, comprendiendo el español. Sorprendente, para mí siempre sorpresivo la difusión de esta charla, Fernando. Así que ninguno de nosotros millonario por esto, pero por lo menos algo generamos con esto, Fernando. Alguna semillita crítica puesta en la cabeza de qué algún susto me has demoledor o dado. demoledora. Qué susto me has dado. Creí que ibas a decir algo así como con esto y tal, ninguno de nosotros llegaremos a viejos, seremos liquidados antes. Digo, joder, es decir, no, vamos a ver, bueno, vale. Que millonarios no nos vamos a hacer esto lo tengo claro. Millonarios no. Pero, en fin, bueno, luego hablaremos. De A ver, millonarios, nosotros ¿no? somos. Claro, pero ya lo que hablábamos siempre, no, ya no, la censura ya es una cosa que la das por hecha, o sea, esto ya es como una cosa menor, una tontería, vamos, casi la agradeces. Es decir, es que me han censurado y tal, como que te dan prestigio, te dan caché. No, esto ya, pero desgraciadamente lo hemos visto con el intento de asesinato de Fico, luego hablaremos. Ya las tonterías han acabado para los atlantistas, para los anglosajones, y desde un presidente, un primer ministro se lo quiere encargar, pues imagínate, bueno, nosotros tenemos menor categoría, pero ya si se atreven con un primer ministro, con nosotros directamente es que nos dan una colleja así, y ya está. Esta es la Europa real, la Europa de hoy. Es decir, la Europa en la que cada vez yo estoy viendo más que tras esa construcción europea que nos vendieron y que es verdad que ha ido variando, que ha ido transformándose, pero cada vez más, sobre todo desde los años 90, desde la desaparición de la Unión Soviética, para mí la desaparición de la Unión Soviética es discutible, pero es un desastre. Ojo, no estoy diciendo que la desaparición de la Unión Soviética, es decir, que la Unión Soviética no hubiera injusticia, que las había. Es decir, pero desde el punto de vista geopolítico mundial es un desastre. Ya digo que es discutible, ¿eh?
que no es un tema, pero un desastre porque todo lo que ha venido después es consecuencia de que no existía un contrapoder a Estados Unidos. Resultado, pues en estas estamos. Y ha sacado algo que creíamos inocentemente que ya estaba, bueno, más o menos controladillo, que eran unos cuantos y tal, y ha sacado los restos del nazismo que quedaban en Europa, que pensábamos que eran 4 rescoldos ahí mal apagados, y luego estamos viendo que no, que no, que no. Que estos señores que se presentan como europeístas, defensores de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, esto es cara al público, pero cuando luego los oyes en privado, dicen otras cosas. Bueno, a propósito de las cosas dichas y escuchadas ahí, después de un discurso sobre el Estado de Derecho, la democracia, la crisis de la democracia, en última instancia es el tema de la conferencia, al rato, sin medias tintas, comenzaron las afirmaciones abiertamente racistas respecto al ADN de los rusos. Los rusos presentan un ADN tendiente a la guerra, al barbarismo, al autoritarismo, a varias veces repetido que el pero no ADN de los metafóricamente. rusos. O sea, ¿Pero qué lo del metafóricamente? ADN, No. no. Y O sea, de hecho, yo ahí con los ojos así, y por suerte, lo único esperanzador de todo esto, los estudiantes, algún estudiante, por cierto, la semana pasada los estudiantes de la Universidad de Utrecht, protestando por la masacre de civiles en Palestina, reprimidos, obviamente, a palazos, y algún estudiante reaccionó con la pregunta, pero, señor embajador, ese discurso o esa afirmación de que el ADN de los rusos determina que, bueno, que por su propia genética presenten una tendencia al expansionismo. Yo además muerto de la risa por dentro, porque recordaba la expansión de la OTAN y todas las invasiones a Rusia, pero bueno, el expansionismo de ellos de alguna manera. Y eso no representa un discurso racista, señor embajador. Y el tipo, no, bueno, no, pero la historia de ellos lo confirma, no rectifico mis palabras. Así, y yo por adentro no generaba una hipótesis, un escenario alternativo. Si presentaba el mismo discurso, esto de el ADN de, pero en lugar de, en la parte de rusos, hubiera aparecido los judíos. Prácticamente aparecía el bigotudo ahí adelante. El mismo discurso. 2024, Fernando, un discurso basado en el ADN de las personas. Y esto para la guerra, para llamar a la guerra y bueno, y después la redondearon a lo grande cuando yo corriéndolos por derecha. Bueno, muchachos, y entonces, ¿cuál es la solución? No, la solución, armas nucleares para todos. Y por sobre todas las cosas, armas nucleares para Ucrania. Dicho por los embajadores. armas nucleares para todos, venga. Todos los europeos, venga. Andorra incluida tengan armas nucleares. Y ya. No, pero a ese nivel, Fernando, eso, yo abandoné la conferencia asustado. Por poco te das y contento por lo de los demoledores también, como que los dos contra los estudiantes, los demoledores del lado positivo y del otro lado como que no, muchachos, desaceleren un poco porque comenzamos mañana a los bombazos nucleares, así. Bueno. Es que cada vez, a ver, cuando vas viendo las declaraciones de los diferentes líderes, te das cuenta de que al final están utilizando con el tema este de lo que demandamos, de que vamos a mandar tropas, pero no las vamos a mandar, que sí, que no. Aquello que tú señalabas muy bien que hacían, es que no me acuerdo bien, con los tanques, con la artillería, luego con los tanques, luego con los misiles, luego tal, ¿cómo era? Primero, era aquello que decías. Primero decimos que no. ¿No? Claro. Luego armas defensivas, después más o menos, después quizás, después tal vez, y después para adentro. Sí, después sí. El mismo esquema. Estamos en el mismo esquema.
O sea, Pero, no vamos a llevar, bueno, sí, vamos a llevar, pero a ver, solo a la parte occidental de Ucrania, no están peleando, no. Y con funciones meramente de entrenamiento y tal, o sea, ya, y cada vez más de esto, y ya te reconocen como te reconocía Donald Tusk, o como se diga, el primer ministro actual de Polonia, cuando dijo aquello de, bueno, no, si es que estamos todos allí ya en el fregado metidos, todos nuestros, hay soldados de la OTAN y tal. Y luego se dio cuenta y dijo, bueno, pero vamos, que tampoco hay que darle más importancia, son instructores. Todos son instructores. Resulta que ahora la profesión que más hay en el mundo es la de instructor. O sea, los norteamericanos que tienen más de 1 millón de hombres, todos instructores. Nada, no hacen otra cosa que instruir. Es decir, es que es delirante. Es decir, esta gente nos está llevando, porque claro, es que uno lee sus discursos y dices, a ver, esto es una chifladura, esto es un disparate descomunal. Entonces, como que no te terminas de querer, dices, bueno, esto es propaganda, que tienen que hacer y tal. En parte puede ser propaganda, pero cuando ya te metes un poquito y hablas con unos y con otros y tal, te das cuenta de que se lo creen, lo que tú señalabas. Que el problema no es que yo, vamos, ya es un problema gordo y bien gordo, que yo vaya defendiendo teorías racistas. Bastante gordo es. Y que lo utilice, aunque no me las crea, pero que las utilice como propaganda para radicalizar una Europa que es ya bastante racista. Todo, hay que las cosas como son. Es ya bastante racista. Pero claro, encima es que luego te das cuenta de que no solo es un intento de radicalizar Europa desde el punto de vista racista para atacar a los rusos. Es que se lo creen. Es que ellos son racistas convencidos. Y lo que tú decías, es que, claro, ves Ucrania, y sí, una minoría, estoy completamente de acuerdo, pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, esa minoría de nacionalistas ucranianos que cooperaron con el nazismo, por decirlo suavemente, se recicló. Es decir, se recicló y muchos de ellos fueron agentes de Estados Unidos en la Unión Soviética. Igual pasó con los bálticos. Lo que no puede ser, o sea, estas cosas es que los letones celebran no sé qué día al año, no me acuerdo, pero da igual, es decir, celebran y hacen allí su marcha y tal, conmemoran ¿cómo se llama? No me acuerdo, la legión, algo así como la legión letona que estuvo inscrita en las divisiones nazis. Y lo conmemoran, o sea, salen vestidos de nazis, los abueletes, y desfilan, es decir, y tal, con el apoyo institucional del gobierno y demás, como si fuera, ¿no? Es decir, esto que es un absoluto disparate y ya, o sea, cada día lo ves más. Esto no viene de ahora, quiero decir que viene de hace muchos años, donde se va poco a poco haciendo esa reconversión, pero cada vez se ve más esta revisión de la historia, la cual no. A ver, los nazis sí, hombre, eran no bestias y tal, y malos, y hicieron muchas barbaridades. Eso es cierto. Pero los que empezaron la guerra fue la Unión Soviética. Esta idea absurda, cada vez más. Es decir, esta idea absurda. Bueno, porque, a ver, los pero soviéticos dicho también eran así, malos. Fernando, eso escuché. Yo en un momento, sinceramente, con dudas, perdido, porque que el embajador de uno de estos países presentase algo así, en un momento comenzó con algo así. No, porque cuando los rusos tomaron, si quieren, bueno, que determine de dónde cada quien, acompáñennos en la semana con la transmisión sobre esto. Por ahora, Eso va a ser... voy a presentar esto como un embajador o unos embajadores sin los países, ¿no? Pero bueno, por ahora, como suspenso. En un momento comenzó uno, Fernando, con lo siguiente. No, porque cuando los rusos ocuparon mi país, yo por dentro, yo sin mucha idea de la historia específica de ese país báltico, pero, Sí. ¿no? Los rusos, entonces mi idea, algún zar en la historia. No, y después, por otras referencias, claro, él en referencia a los soviéticos, que no los rusos, una cosa la Unión Soviética y otra la cosa Rusia, con sus parecidos, pero también con sus diferencias.
y básicamente realizaba una denuncia de el derrocamiento del gobierno títere nazi impuesto por las tropas nazis con colaboración de los colaboracionistas de ese país, derrocado gracias al cielo por los soviéticos. Y lo presentaba como, no, cuando tomaron mi país. Diga que Pucha, su país estaba luchando contra la Unión Soviética del lado de los de los nazis. de los nazis. Es decir, que cuando hacen la operación, bueno, cuando se crean todas las unidades y tal, bueno, para la Operación Barbarroja, una de las. A ver, Hitler lo presenta, porque quiere darle ese ámbito internacional, como una lucha contra el bolchevismo, contra la Unión Soviética, el comunismo, como el peor de los males, y por eso intenta atraer a contingentes de muchos países para darle como mayor legitimidad, ¿no? Esto es una lucha contra el comunismo, aparte de aliados varios, ¿no? Como Finlandia, como pues, Rumanía, tal, estas cosas, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, y por eso va desde España la División Azul, para que también hubiera españoles allí y tal, y hubiera como más legitimidad, ¿no? Bueno, pues claro, es que los bálticos fueron los primeros que se apuntaron. Es decir, según avanza las tropas nazis, lo que son ahora los estados bálticos quedan rápidamente, digamos, en el 41 bajo el régimen o bajo la ocupación nazi, pero poco tienen que ocupar porque se apuntan masivamente. Y ya es que no me acuerdo ahora el nombre, es la Legión no sé qué, pero una división entera de las SS letona. Sí. Y de hecho, porcentualmente, muchos de estos pequeños países, como pasó con Croacia, otro sitio también de traca, porcentualmente, no en números absolutos, mataron más judíos, eslavos, etcétera, etcétera, que los propios nazis alemanes. Claro, son poblaciones muy pequeñas. Claro. Es decir, porcentualmente, me acuerdo del caso de los croatas. Los croatas en un campo medio de concentración, medio de exterminio, bueno, de exterminio, es decir, Jasenovac, mal pronunciado, se cargaron 1 millón de personas. 1 millón de personas, teniendo en cuenta lo que era la población croata de la época, o lo que es ahora, me da igual, quiero decir, que no sé cuántos millones serán, pero muy poquitos. Es decir, es mucha gente. Y además, y esto cada vez, si te metes a ver testimonios de la época, cuentan que incluso eran más fanáticos y eran más salvajes que los propios, que las propias SS, que no eran precisamente unas hermanitas de la caridad. O sea, que aquí tenemos un problema. Fíjate que yo lo pondría casi desde el periodo de entreguerras y lo que es yo creo que la crisis del 29, a ver, esto estoy ahora mismo reflexionando en voz alta. La crisis del 29 fue tal el impacto que tuvo en el capitalismo, es decir, no se esperaba algo de eso, estaban acostumbrados a las crisis cíclicas del 19 y bueno, más o menos sabían que eran crisis de oferta y demanda. Y ya está, es decir, habían sobrepasado la oferta, con lo cual venía la crisis hasta que se ajustaba a la demanda realmente existente. Dicho esto así muy, muy a lo bestia. Es decir, bueno, pero claro, lo del 29 fue algo distinto, no se lo esperaban. Acordaros de los locos años 20, ¿no? Presentados como una época de prosperidad, de tal, de Estados Unidos. Es decir, bueno, no se lo esperaban, que claro, solo salieron de esto, tanto en Estados Unidos como en Europa y especialmente en sitios como en Alemania, con la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ahí es donde se genera, bueno, se genera antes, porque el fascismo ya está en Italia con Mussolini en los años 20, pero ahí se genera ese periodo de entreguerras, entre la decepción de lo que es la Primera Guerra Mundial, el desastre que es la Primera Guerra Mundial es un desastre, y cuando lees las cartas de los soldados y cualquier cosa de estas, se te ponen los pelos de punta. Aquello fue una matanza como no se había visto nunca en la historia, pero una carnicería además en términos brutales. Eso deja a todos los europeos consternados, y la gente más lúcida, como por ejemplo el pintor Groth, que a mí me encanta, tiene unos dibujos en donde aparecen constantemente
veteranos de guerra con las piernas amputadas y tal, andando por las calles, andando. Es decir, con un carrito, empujando con las manos, tal, porque era algo común en la Alemania de principios de los años 20. Lógico. Es decir, fue tal la barbaridad que hicimos los europeos que hay gente, la gente más lúcida, rechazó eso, bien con el arte, bien con la literatura, bien a través de ensayos o militando en partidos de izquierda, etcétera, pero hubo una parte, no nos engañemos, que se fue al lado contrario. Es decir, lo que eso produjo fue una reacción de autoritarismo, de claro, si el problema no fue la Primera Guerra Mundial en sí, es que nadie supo imponerse. Si hubiéramos sido más fuertes los alemanes, los franceses, los británicos y tal, podríamos haber ganado, o podríamos haber ganado antes, etcétera y tal. Es decir, autoritarismo más control de eso que hemos visto, que también asustó a todo el mundo, que fue la Revolución Rusa. Es decir, fíjate, entre la Revolución Rusa, la guerra civil que pierden los occidentales, porque no hay que olvidar eso, no solo la pierde el ejército blanco, las tropas blancas, sino que la pierden los franceses, los británicos, que estaban allí. Los norteamericanos entraron en Vladivostok, hay fotos desfilando por Vladivostok, es decir, estaban todos allí metidos. Y eso, junto a la crisis del 29, es decir, el nacimiento de la URSS, y que no pueden con ella, y que además Stalin consigue en después de la guerra civil hasta que los inicios de la Segunda Guerra Mundial, consigue algo muy difícil. Más allá, esto no quita para que Stalin hiciera barbaridades, y deportaciones y un montón de cosas. Es decir, son cosas que forman parte de ese cuadro de la época y que, claro, consigue que un país rural, pero absolutamente campesino, que en 1861 se había abolido la servidumbre, o sea, que El seguía feudalismo, existiendo básicamente. el feudalismo puro y duro, pero que, aunque se había abolido formalmente, sus estructuras todavía seguían funcionando en el campesinado y en los boyardos, bueno, y que en esos pocos años consiga industrializar lo que ya era la Unión Soviética, partiendo de la nada, porque es que no había nada, tiene su mérito. Eso es lo que le permitió, entre otras cosas, poder ganar la Segunda Guerra Mundial, que tenían ya una Fernando, industria potente. de un país a finales del siglo XIX, con estructuras feudales, no en sentido figurado, Sí. con No, feudalismo, una gente puro y duro. perteneciendo a un señor feudal y trabajando para ella como un semiesclavo, como un siervo con ese. De eso a uno de los dos polos del orden bipolar de la Segunda Guerra Mundial, con el envío de gente a la Luna, con bueno, el desarrollo de la tecnología nuclear, el salto protagonizado por Rusia a través de la Unión Soviética, lo cual no connota la exoneración de todas las barbaridades hechas por Stalin. Pero el Sí, salto claro, es que civilizatorio, fue tremendo. brutal, fue brutal. Claro, eso generaba temor en el occidente capitalista, porque estaban viendo que algo que era pues, una sociedad, como bien señala, feudal, campesina, rural, con Analfabeta. estructuras analfabeta, fundamental. En muy pocos años se había conseguido una cosa increíble. Y estos señores, es decir, la Unión Soviética estaban Y opuestos al capitalismo, defendían un régimen. derrotando al nazismo en el medio, con todo Claro, las consecuencias de eso, 30 millones de personas muertas en el claro, medio de los claro. soviéticos. Quiero decir, se dan cuenta de que, esta gente, porque claro, ahora sí lo tenemos, después de que han pasado muchos años de la desaparición de la Unión Soviética y hemos empezado a indagar, digamos que podemos tener más explicaciones, pero esto nadie lo veía en su momento. Quiero decir, que a mí en 1985, cuando llegó Gorbachev, antes de que empezara a hacer tonterías, me decían que la Unión Soviética iba a desaparecer en unos pocos años y todos decíamos, venga, hombre, está chiflado. No, esto no, vamos, es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. La ciudad otra superpotencia. Bueno, pero sí es que la cosa llegaba hasta el punto de que los
Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial es esa especie de etapa extraña desde el punto de vista de la normalidad histórica, por desgracia, de Europa, en la, es decir, de no guerras en Europa, aparte de, y eso es fundamental, de la aparición del desarmamento nuclear, es gracias a que también, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un modelo alternativo al capitalismo, que es el comunismo, que en ese momento nadie tenía ni idea de a dónde iba a ir, no nos engañemos, los señores de la época, bueno, no tenían ni idea, que tenían mucha popularidad porque hubo partidos comunistas en Grecia. Los comunistas no ganaron, entre otras cosas, porque estaba pactado por Stalin con Occidente, con Churchill y con Truman y demás, el que Grecia quedaba del lado de Occidente. Es decir, en eso, fíjate, es decir, aunque Stalin fuera un dictador y todo lo que se quiera, pero cumplía su palabra. Es decir, aunque sea una cosa de reparto de territorio. Bueno, esto es para los occidentales. Podría haber apoyado a los comunistas y decir, oye, no, es que mire usted, una guerra civil y han ganado los comunistas, eso es un problema. Que no haya guerra civil. Es decir, con una gran cantidad de partidos comunistas muy fuertes surgidos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y ya digo, pues eso, con un modelo alternativo que nadie sabía cómo iba a funcionar en ese momento. De ahí que Estados Unidos rápidamente dice, no, a la parte que nos ha tocado Europa Occidental, esto, el plan Marshall, bueno, aparte que el plan Marshall tiene mucho de mito y tal, pero es decir, aquí tenemos que crear un welfare state, un estado del bienestar. De ahí la importancia de Keynes en Bretton Woods y de las ideas keynesianas con el tema del consumismo y la posibilidad de, o sea, que tenemos que tener pequeños propietarios con sus salarios suficientes para poder consumir, si no, esto no funciona. Pero no solo porque económicamente no funcione, sino porque socialmente se te revelan. Si la gente no tiene algo que perder, y algo que perder puede ser algo tan simple como una pequeña casita donde viven, que es propiedad suya. O sea, no estamos hablando o el coche que empezaron a comprar todos los europeos, hasta los españoles, en los años 50 y 60. Es decir, eso fue básico para que en Europa el comunismo no triunfara. Eso y luego la represión. Es decir, todos conocemos que había dos OTAN. Es decir, esto está más que demostrado. La OTAN oficial y luego la que estaba por detrás. De hecho, se llamaba Stay Behind. Quedarse detrás. Y conocemos especialmente Gladio. Bueno, pues, a ver, esto hay ya suficientes pruebas y elementos para saber que el famoso pacto histórico que se iba a hacer en los años 70 como iniciativa de Aldo Moro, en ese momento el jefe de la democracia cristiana, para pactar con el Partido Comunista Italiano, con el PCI, que no olvidemos, era el segundo partido en votos y en escaños después de la democracia cristiana. Es decir, no estamos hablando de un partido residual con 20 escaños, no. Y que entre los dos tenían una mayoría enorme. Pues el pacto histórico, ¿cómo se evitó? Pues porque las brigadas rojas, entre comillas, raptaron a Aldo Moro y lo asesinaron. Las brigadas rojas estaban infiltradas por Fernando, algo de Operación Gladio en el intento de asesinato de seguro. Fizzo. Y, por cierto, pausa acá, demoledores, demoledoras, 6.500 demoledores conectados y 600 likes. Por favor, yo acá con la voz rota, 7 horas de tren hace 2 minutos. Fernando ahí, vestido para la ocasión, ayúdennos, por favor, con el like, solo como referencia. De Wikipedia, nada más. Operación Gladio fue el nombre en clave de las operaciones clandestinas de resistencia armada de la llamada Red Stay Behind, así lo llamaban, planeadas por la Organización del Tratado de Bruselas y posteriormente por la OTAN, en caso de una hipotética invasión y conquista de Europa Occidental por parte del Pacto de Varsovia. Básicamente, las operaciones terroristas contra los comunistas en Occidente planificadas por la OTAN. Perdón. ¿Cuánto de esto, Fernando, en el intento de asesinato
de Fico en el sentido de algo planificado por detrás para el intento de asesinato de Fico, la represión política a Orbán. Si los alemanes quieren una buena relación con los rusos, la voladura del gasoducto. ¿Cuántas coincidencias, Fernando? Una tras Sí, otra. sí, sí, sí. El mundo está lleno de coincidencias, sí, de casualidades. Yo creo que en las casualidades y en la geopolítica menos. En la geopolítica casi nunca hay una casualidad. Muy raro, ¿eh? Pues, a ver, la OTAN, a ver, habría que investigarlo. Es decir, puede que lo que era Stay Behind, es decir, la idea esta de estar detrás de células durmientes de la OTAN, que en caso de invasión de la Unión Soviética, de Europa y tal, pudieran hacer una especie como de partisanos y poner atentados y tal, pues seguramente ahora ya no se le llamará así y estará reciclada, pero yo no creo que haya desaparecido. Es decir, la habrán, bueno, porque llegó un momento en que fue, dentro de lo que cabe, bastante conocido todo el tinglao que tenían montado. El atentado de Bolonia, el famoso atentado contra el tren de Bolonia, que murieron decenas de personas, fue una carnicería. Eso lo hizo un, entre comillas, grupo ultraderechista y luego se supo que fue la OTAN, utilizando unas siglas y una gente, pero esto igual pasa con la Brigada Roja o con otros grupos terroristas que ha habido en Europa, sean de izquierdas o de derechas. O sea, infiltrarse es bastante fácil para los servicios secretos, especialmente para servicios secretos como la CIA, etcétera, y captar gente. Y captar gente de esas organizaciones que están dispuestas a venderse por la razón que sea, o por las presiones que sean. Y bueno, esto se ha visto siempre. Es decir, la organización terrorista Baader-Meinhof, sus líderes aparecen suicidados, ahorcados. Bueno, pues a lo mejor lo hicieron, a lo mejor no. Pero como vemos que es una cosa que se repite en todos los ámbitos, desde el famoso caso, claro, cuando hay algo muy gordo, lo de los suicidios es una plaga. Y lo tenemos, por citar dos casos conocidos y que, digamos, no están directamente relacionados con la OTAN, bueno, pero vamos, el caso de Jeffrey Epstein, suicidado en su celda con dos tíos vigilándole, y además ahorcado. Yo no sé qué hay en las celdas norteamericanas, pero yo no veo cómo uno se puede ahorcar. Vamos, no creo que le dejen una cuerda allí para que se ahorque. Es decir, ¿y de dónde cuelgan la cuerda? No sé. Me resulta que, o sea, ¿qué le dieron? Una banqueta, una cuerda, un gancho clavado en el techo y dijeron, pero no, ¿se te ocurra suicidarte? Y digo, no, que va. Es decir, es que suena ridículo. Quiero decir, debe ser bastante difícil, digo yo no he estado nunca en una celda, por suerte, ya me tocará en su momento, cuando nos metan a todos aquí en la cárcel. Pero uno entiende, y además un peso de altísima seguridad, en una celda de altísima seguridad, en fin, que allí no tiene nada para poderse ahorcar, que no es nada fácil ahorcarse, quiero decir, por mucho que las pelis salgan y tal, no. Pasa como con los estrangulamientos. La gente se cree que apretando así ya te lo has cargado. Tienes que tener una fuerza descomunal para poder estrangular a alguien. La mayoría de los seres humanos normales y corrientes no podemos estrangular a alguien ni aunque queramos. Quiero decir que esto es peliculero, pero no es real. Bueno, pues no solo está el caso Epstein, claro, que implica a toda la clase política y buena parte también, por lo menos, de la clase económica, digamos, o del poder económico en todo tipo de prácticas, en fin. Alguna vez yo creo, hablado. Qué casualidad que para mí el mejor director, para mí, esto es opinable, obviamente, el mejor director que ha habido es Stanley Kubrick, y qué casualidad que hace su última película y que siempre la pronuncio mal, pronuncia la de Ace, ¿cómo se llama? Ace White House, no, Ojos, joder, la última película de Kubrick, la de Tom Cruise. Yo es que soy fatal con esto de los idiomas. No te oigo ahora. No te oigo ahora. Perdón, yo con el micrófono silenciado por la tos. Sí, Eyes Well Shut es el nombre en inglés. Y en castellano, si no recuerdo la traducción, ojos bien cerrados o algo así. Algo así. Sí,
Con la Bueno, pues escena, la famosa escena de sexo supuestamente real entre entre Nicole Nicole Kidman y Kidman su, en ese momento, y marido, su Tom Cruise. esposo, Tom Cruise. Sí. Sí, ahora, Fernando, entre esa Pero fíjate, sí, fíjate perdón. que eso es una denuncia de que, o sea, lo que lo cuenta más allá de la historia personal de esta pareja, hay una denuncia detrás, que es todo el contexto, hay una denuncia de que las clases altas, los poderosos, que es la conversación última que tiene con su amigo, que le llama, la historia empieza en una fiesta de la clase más alta y tal, al que son invitados estos, donde hay gente de, bueno, de mucho poder, y bueno, en ese momento una prostituta de alto standing, ¿no? Que estaba con el organizador de la fiesta, pues había tomado no sé qué y tal, y estaba a punto de morirse. Como Tom Cruise es un médico y es amigo del organizador de la fiesta, va allí y gracias a Tom Cruise, pues hace allí unas cosas y tal, y la medio desintoxica y tal, y dice, bueno, llévenla a tal sitio, en fin, logra que no se muera y que la chica sobreviva. El otro le dice, estoy agradecidísimo, no, tal, cualquier cosa que pidas y tal. Bien. Transcurre toda la película y llegamos al final. Y en el final, este amigo le llama y le dice, mira, olvídate de todo lo que has visto, de todo lo que has oído, olvídate. Tienes una mujer, tienes, no sé si una hija que tenían y tal, no sé qué, eres un médico afamado y tal, con buenos pacientes, que ganas dinero. Olvídate, no te metas en líos porque esto te puede costar todo. Es decir, incluido la vida. Entonces, bueno, ahí está denunciando, bueno, imaginaros si hubiera sido imposible, está denunciando, digamos, las redes de prostitución de todo tipo fabricadas por tipos como Epstein, en ese momento, bueno, es decir, y que había que ver por varias partes del mundo, ¿no? Entre ellas Europa, en Bruselas hay otra. Hasta aquí puedo leer, como se suele decir. y, y bueno, estaba denunciando eso y no toca el tema de la pederastia, porque si hubiera tocado el tema de la pederastia, esa película no hubiera podido ser estrenada en ningún sitio. De hecho, Stanley Kubrick la hizo con mucho secretismo. Cuentan los propios Tom Cruise y Nicole Kidman y tal, que ellos no sabían la escena que iban a interpretar cada día. Es decir, ni conocían bien toda la historia, es decir, todo con mucho secretismo. Casualidades de la vida. Es verdad que era un hombre mayor, pero casualidades de la vida. Al poco tiempo, no sé si pasa un año, una cosa así, Stanley Kubrick fallece. Qué casualidades. Pero es que tenemos otro caso, el de McAfee, el de los famosos, antivirus, El McAfee. antivirus, claro. El Sí, sí, antivirus. sí. Bueno, pues este señor, pues un señor con poder, con dinero y tal, apareció también suicidado, en este caso en una cárcel de Cataluña, ¿no? Que había sido detenido y tal, no me acuerdo de qué estaba acusado, pero bueno. Además, este tenía un tuit de hacía un tiempo, antes de todo esto de que le encarcelaran y tal, diciendo que si alguna vez le encontraban suicidado, entendámonos, es decir, en algún sitio, que supieran que él no se había suicidado, que se lo habían cargado. Esto existe, quiero decir, el tuit, este famoso, no sé si es un año antes o 2 años antes, una Ahora, cosa de esta. Fernando, Mm, en un nivel mucho menor, como mm, demostración de la mafia del poder hegemónico, mm, en un nivel mucho menor, ya mm, sin redes de prostitución pedofílica para los varones de la clase dominante y cosas semejantes, el empleado, el obrero, el trabajador mm, de Boeing, denunciante de las barbaridades hechas por Boeing, básicamente la anulación de las medidas de seguridad, lo cual determinó que generaran aviones con fisuras, con problemas, y eso a su vez generó muchísimos accidentes aéreos y problemas al día de hoy. ujú. Ese Sí, señor, un trabajador, por la denuncia de eso, encontrado muerto hace no mucho tiempo.
Y no estoy Eh, seguro. na nada más que eso, ¿eh? No una No, red no, de no, no. pedofilia con, Nada, nada, una no, gran no. no, la denuncia de, la mala praxis o de la cancelación de las medidas de seguridad en Boeing, responsable de los accidentes aéreos. Y fíjate, Borrado del mapa, no estoy, borrado del creo mapa. haber leído, creo haber leído, no estoy seguro, que la gente lo tome con pinzas, que ya ha habido un segundo muerto en Boeing, otro trabajador, más o menos por cosas parecidas. Es decir, por decir que el Max, era el Max, me parece, el desastroso avión este, el Max, ¿cómo El se llamaba? 800, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, el Max este era, Sí, uno ahora te lo de busco. los nuevos, Max 800, sí. Sí, de los últimos, que supuestamente iba a ser, Para mí vamos, eso es lo lo mejor. más, ese tipo de asesinatos, esos los más tristes, porque la muerte de un hijo de su madre como Epstein o McAfee o miembros de Sí, toda esa trama de asquerosos, en algún efectivamente. momento caídos y con la pérdida, ¿no? Abandonan el círculo y por ende la protección y después determinan su eliminación, pero bueno, ellos unos asquerosos también. Pero un pobre trabajador, un pobre obrero de una fábrica por una denuncia con el objetivo de la protección de los viajantes, de la gente viajando en esos aviones, y que ese pobre tipo suicidado después, qué poco, qué poco prurito para la muerte. Pero la única diferencia, tal vez, Era el Fernando, Max, entre efectivamente, el avión que ha tenido y sigue teniendo todo tipo de problemas, accidentes y demás, y que le ha costado una barbaridad a Boeing, es el Max, el 737 Max de Boeing. la línea 700 actual, sí. La única diferencia entre los mafiosos de antes y Mm, los de ahora, tu camiseta sí, del día de hoy ideal, quizás los de aquel entonces un poco más inteligentes, entre, por ejemplo, la Operación Gladio y las cosas escuchadas ahora en esta conferencia, por ejemplo, esto de cuidado porque si ustedes europeos, de uno de los embajadores bálticos, cuidado porque si ustedes dejan a Rusia ganar, entonces Rusia los va a invadir como nos invadieron a nosotros en el 44, otra vez, liberando a ese país de la ocupación nazi. Con lo cual, en esa equiparación histórica, está posicionando a Europa como a un territorio ocupado por el nazismo y a los sí, rusos como los liberadores de los nazis. Con lo cual, no solamente eh, deplorable desde todo punto de vista la afirmación, sino sobre todas las cosas un ignorante, sí, sí, ni sí, sí, siquiera sí. conocedor de su propia historia. Y esto lo No, es que, presenciamos, ¿recordás en Canadá, Fernando, cuando presentaban eh, a uno de los combatientes de la Unión Soviética sí, durante la Segunda Guerra Mundial? Si vos en la página de Wikipedia presentan las guerras como un superclásico, ¿no? De un lado los unos y, bueno, de un lado aparece la Unión Soviética junto a los aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, del otro lado aparecen los nazis. Entonces, si este viejito, bueno, viejito por lo grande, por no la por lo edad. mayor, nada más, solo por eso el diminutivo, si ese aparecía combatiendo a la Unión Soviética, entonces aparecía del lado de acá, del lado de los nazis. Y no solo eso, capitaneaba una Staffel, como llaman, una división de las SS responsable de el asesinato de muchísimos judíos y polacos. Y el Parlamento canadiense, durante la visita de Zelensky, todos de pie aplaudiendo. Ah, pues Así tú que, fíjate lo además de mafiosos, idiotas. además estúpido, ¿No? claro. Dice, vamos a ver, pero a este señor que le vais a hacer un homenaje en el Parlamento televisado con Zelensky y toda la parafernalia, ¿no lo habéis investigado un poquito? Que tampoco hacía falta investigarle mucho, ¿eh? Quiero decir, que no es que necesitaran todos los servicios secretos de Canadá allí investigando, que se los acabas en nada, pues estaba allí fichado, lo sabían. Es decir, este es un problema ya de, ni siquiera de investigación, de burocracia. Es decir, que los burócratas no han sabido ni siquiera coger la ficha e ir a buscar la ficha o no han ido de este hombre y decir, oiga, a este no lo homenaje, que es que mire lo que ha sido.
Es decir, claro, yo me imagino, a ver, un personaje que a mí me gusta mucho, a ver, era un canalla, es decir, y un tipo absolutamente repugnante en todos los aspectos, es decir, pero era un tipo muy inteligente. Claro, yo lo comparo con los estúpidos de ahora. Era un tipo que es Giulio Andreotti, que fue primer ministro y tal, y llamaban il cardinale, porque además tenía como yo, chepa y tal, así, y ya era mayor y parecía un cardenal, ¿verdad? Lo veías vestido de cardenal y decías, este tiene, digamos, esa capacidad que tenía que tiene la diplomacia del Vaticano de hilar muy fino, ¿no? De saber todos los puntos, saber qué sitios tocar, en fin. Bueno, pues este tipo que estuvo que logró salir al final sin ningún tipo de cargos, pero que se probó que estaba relacionado con la mafia, que estuvo metido en todos los líos en la logia masónica P2, en el tema de Gladio, en fin, es que no había lío en que no estuviera este, pero claro, dices, este tipo era un tipo muy inteligente, muy astuto, muy hábil. Y claro, este tipo podía ser todo lo que fuera, que vaya, un mafioso, en fin, un tipo impresentable, pero con estos tipos impresentables se puede negociar. Quiero decir, ya sabemos lo que son, pero son inteligentes. Y yo digo, bueno, si se sientan en una mesa, intentarán engañarnos, lógico, intentarán hacer todo tipo de triquiñuelas, pero no son tontos. Y bueno, el problema es que los políticos de ahora son estúpidos, completamente estúpidos. Si los comparas con estos, que ya digo, eran unos sinvergüenzas. De hecho, tan sinvergüenzas eran que no olvidemos la Tangentópolis, es decir, cuando los fiscales de Milán sacan todo el cachondeo que había en Italia, en el cual estaba establecido, o sea, habían pactado, estaba, digamos, en un documento, es decir, diciendo, vamos a ver, el tema de las comisiones ilegales, es decir, de lo que me llevo sacando dinero pues eso, a las empresas y demás porque les adjudico trabajos para el Estado. A ver, democracia cristiana, tanto votos, tanto por ciento de las comisiones. Los socialistas de Tino Craxi, tanto, y así estaba tabulado. Es decir, que es ya, no, claro, eso es lo que destripó y destrozó el régimen político del pentapartito. Era una coalición de 5 partidos. Y todo el régimen político desapareció la democracia cristiana, no lo olvidemos. Desapareció el Partido Socialista, desaparecieron todos. Y lo único que quedó fue un partido comunista que se fue transformando al final en no se sabe qué. Es decir, en una socialdemocracia, luego en un partido liberal, y ahora mismo yo no sé cómo calificarlo. Pero bueno. Pero el resto estalló. Y es cuando entra Berlusconi y toda esta gente y dicen, claro, después del manipulite. Ahora nos toca a nosotros. Es decir, después del manipulite, las manos limpias. Sí. Fernando, la operación manos limpias. comenzamos el programa. Comenzamos el programa con el primer tema planificado para la noche de hoy. Madre mía. Y de hecho, os aseguramos que no hemos bebido nada así alcohólico y tal, o sea que esto no es producto del juego. Fernando con Coca-Cola y yo con un té acá, así que sí. Así que justo, en realidad justo por la hora, por la hora, porque acá ya 12:20 de la noche. El mandato de 5 años de Volodymyr Zelensky finaliza el 20 de mayo. Esto de The Economist, no sospechoso de prorruso, más más otanista imposible. El mandato de 5 años de Zelensky finaliza el 20 de mayo, pero no tiene planes de dimitir ni de convocar elecciones en tiempos de guerra. A partir desde hace media hora, Zelensky, un ciudadano del común, sí, porque en Ucrania, como cualquier otro. ¿A qué día estamos hoy? 20, no sé exactamente, 20. Recién. Bueno, pues hoy es el último día, el 21 ya es un ciudadano común, si mal no recuerdo. Pero común y corriente. Es decir, a ver, él se niega a hacer las elecciones presidenciales. Y
aquí hay que decir una cosa, que esto no está previsto en la Constitución. La Constitución sí prevé que se puedan anular en caso de guerra, de desastre o de cualquier cosa, las elecciones parlamentarias, a la Rada, al Parlamento ucraniano. Esas sí se pueden aplazar, digamos, por razones de fuerza mayor que están recogidas en la Constitución ucraniana. Pero las presidenciales no. Lo primero que hace Zelensky es que dice, yo que soy un gran demócrata, como todo el mundo sabe, voy y no hago elecciones presidenciales para seguir yo. Porque si hace elecciones presidenciales, no sale él. Ya lo digo que no sale él. Vamos, democráticas, si las hace con pucherazo, que las podía haber hecho. Pues entonces sí sale, claro. Pero bueno, por eso se manda a Corralais, al general Zelensky, que era un crítico y que era muy popular, lo manda ya a Inglaterra, de embajador, a que se tome lo que sea con los británicos, ¿no? Y tal, en fin. A que lo tengan controlado, porque los británicos, es decir, Zelensky era más pro-norteamericano y los británicos son pro-Zelensky, con lo cual, si lo mandas a Gran Bretaña, lo tienen más controlado los británicos allí para que no haga nada. Bueno, pues este señor pasa olímpicamente de hacer elecciones, diciendo que como estamos en guerra, muchos países en guerra han hecho elecciones. Ahora, formalmente en guerra, no. Sí, no, formalmente en guerra no está nadie. Es decir, ya las guerras no se declaran. Pero recuerdo que en Afganistán, se han hecho varias elecciones, entre ellas presidenciales. Hubo una muy buena, muy buena porque era tan cómico que es que era la primera vez que ganó Ashraf Ghani. Esto, ahí además, por suerte teníamos allí, ya no está, pero teníamos allí una periodista española que estuvo viviendo bastantes años en Kabul, Mónica, a ver si me acuerdo el nombre, Mónica, qué memoria, y se movía por allí y claro, y estuvo en las presidenciales porque vivía allí, como periodista, y me acuerdo que te iban narrando lo que fue el kafkiano proceso electoral que hicieron los norteamericanos. Para empezar, no había censo. Bueno, si no hay censo, de otra cosa no hay censo, porque es muy complicado, porque el 80% de los afganos no saben leer ni escribir. Ya, o sea, fijaros qué condiciones iniciales para hacer una votación de lo que sea. Y luego con los talibanes en guerra, quiero decir, con los talibanes pegando tiros. Y no solo los talibanes, ya estaban por ahí grupos varios, yihadistas varios, ¿no? Entonces, bueno, qué maldad. La cuestión es hacerlo como sea. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Pues a los candidatos ponían la foto, porque claro, si la gente no sabe leer ni escribir, la foto del tipo y al lado para poner una X. Bueno, total, lógicamente, supuestamente, todo esto sin que el tribunal, el consejo, como se llamara, electoral, central, es decir, la mayor institución a cargo de las elecciones, dijera nada, ojo, ellos a su bola, o sea, pasando. Entonces, bueno, pues el candidato que había perdido, Abdullah, impugna las elecciones, candidato, digamos, tallico, más o menos. Entonces dice, no, esto fue un fraude. Entonces se llevan todas las papeletas a la base de Bagram, a un hangar grande de los norteamericanos, y van allí un montón de los interventores de los partidos políticos que ya veríamos aquí, de los dos partidos políticos que habían pasado la segunda vuelta y tal, y empiezan a determinar si las X, o sea, las cruces puestas en las casillas, están bien puestas o no. Imagínate, si se sale un poco no está bien puesta, esta X está torcida, en fin. Claro, esto es imposible, esto es delirante. Es decir, esto ya, bueno, claro, se tiran meses y meses discutiendo sobre las cruces, que si están bien puestas o están mal puestas. Algo espectacular. Entonces ya los americanos se cansan. Estamos hasta las narices de que estos sigan así, se pueden tirar 2 siglos con lo de las cruces. Tenemos que tener un presidente ya. Entonces, pasando olímpicamente de este kafkiano proceso electoral, se reúnen los dos candidatos, Ashraf Ghani y Abdullah. Es decir, viva la democracia.
por su cuenta y riesgo. Y dicen, mira, vamos a ver, hacemos una cosa. Yo, Ashraf Ghani, me quedo de presidente y me invento el cargo de primer ministro y te lo doy a ti. Ah, pues vale. Mientras seguían con lo de las X viendo si las cruces eran buenas o malas, ¿no? Se reúnen tal. Entonces, hacen una declaración Ashraf Ghani con el otro y tal, diciendo que ya está, que él es el presidente, porque lo dice él, ¿eh? Y los americanos lo apoyan, y que el otro es el primer ministro. A todo esto, el Consejo, digamos, Electoral Central no había dicho una palabra. No, si estamos contando y recontando. Será por bueno, no el resultado. Será por bueno lo que habían acordado los dos tipos, por su cuenta y riesgo. Y a partir de ahí, el presidente, bueno, el Consejo Electoral, para el colmo del disparate, el Consejo Electoral Central da las elecciones como buenas un año después de que esté gobernando. Dices, bueno, pues esta era la democracia a la americana que hacían en Afganistán. Fijaros que hasta en Afganistán hacían parodias. O sea, que no me cuente Zelensky. Y ahora claro, que no me cuente Zelensky que no podía hacer elecciones, ¿no? En fin, cuando se hacían elecciones en situaciones muchísimo más difíciles que las que está ahora mismo Zelensky, porque el resto de, quitando las zonas muy limítrofes a la línea del frente, si acaso, en el resto se podría haber hecho perfectamente. Sí, además, había problemas que eran en Afganistán. además de la mentira de la ley supuestamente determinando que en estado de guerra, no, bueno, primero es una mentira, pero además, sin la declaración de la guerra formal, entonces imposible la aplicación de una ley. Así que mentiras por todos lados. Y a propósito de mentiras sobre sobre esto mismo, Fernando, sí. Esto el día de ayer también. Atención a este diálogo de Zelensky en la televisión, porque ya en un momento, si no generara tristeza por la cantidad de gente muerta, generaría risa. Entonces, atención a esto. Un segundito, acomodo nuestro, ahora sí. Коли може бути український контрнаступ? Контрофенсива Чи є взагалі перспективи зараз такого контрнаступу? Є перспективи. Для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна, ви бачите. Зараз, я би так сказав, зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми зупинимо їх. І потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо. Це може бути 25-й рік? Не можу сказати вам, чесно. Claro. No puedo, claro. Contraofensiva, sí. El año próximo, no puedo decírtelo, sinceramente. Todavía vendiendo lo de la contraofensiva, Fernando. Nuevo frente, agua, todo bajo agua, a oscuras. Todavía con la contraofensiva. Lo penúltimo, porque esto ya va tan rápido, quiero decir que ya cualquier noticia ya se hace antigua en minutos, ¿no? Pero lo penúltimo, es decir, quejas tanto de soldados y oficiales por no haber preparado las líneas que supuestamente tenían que estar preparadas en la zona de Kharkov. Que llegan allí y se encuentran que los búnkeres y las fortalezas, las trincheras, que no estaban hechas. O estaban hechas a media. ¿Por qué? Una parte de los que tenían que hacer eso se habían metido corrupción, lógicamente, el dinero para hacer esto en el bolsillo. Luego, el desastre, que es que tienen que movilizar, claro, como no hay apenas reservas, pues tienen que empezar a sacar unidades. Y lo que sacan es, pues, 5 de aquí, 30 allá, es decir, de Chasillar a Zaporilla, por fin todo Rabotino está en manos de los rusos. Lo de Rabotino va a ser épico, vamos. Es decir, va a haber que escribir una historia solo de la aldea de Rabotino, porque esto es una cosa, pero bueno, cosas aparte, paréntesis aparte teniendo que mandar, y claro, cuidado, porque una forma de engañar, es decir, ahora hemos mandado, ahora mismo en la zona de Kharkov está yendo o están ya el regimiento tal, el regimiento 35, el regimiento 47, el que sea. Cuidado, no está el regimiento entero, está un batallón del regimiento, que no es lo mismo, porque no hay para más.
porque si quitas más de los otros lados, ya es que es un paseo militar para los rusos. Bueno, el zoológico que hay ahora mismo ucraniano en torno a Kharkov de vehículos, Abrams, Leopards, de todo, Striker, es decir, vehículos europeos, claro, una unidad de aquí, otra de allá, cada una con vehículos de todo tipo, es de traca. Es un desastre y lo reconocen ya ellos, es decir, cada vez más. Y que ya están diciendo, aunque también lo digan para intentar que los occidentales le den más dinero, pero ya lo están diciendo, el propio Zelensky lo dijo, es decir, que si no hay más pasta, es decir, si no hay más dinero, esto se acaba en 2 días, es decir, que no dan para más. Y sobre todo es que Ucrania tiene un problema que ese no se sustituye con dinero. Ese sí que es muy difícil. Y es que les falta gente. Es decir, les falta soldados. Y están reclutando todo lo reclutable. Y es que llega un momento, me leía un artículo ayer, llega un momento en que dices, oiga, pero es que ya no se puede reclutar más, porque cuando hay ciertos sectores de la población que no se pueden reclutar porque las funciones que hacen son vitales para la supervivencia del Estado y de la población misma. O sea, un bombero no lo puede reclutar porque si hay un incendio, ¿quién lo apaga? Por poner un caso así. Pero como hay mucho más de lo que la gente cree. Es decir, ahora mismo la situación de la electricidad en Ucrania ahora mismo es un desastre. Están casi todas destruidas o muy tocadas todas las centrales hidroeléctricas y de carbón. Las que no han tocado, obviamente, son las centrales nucleares, que son 3. Pero claro, esto está haciendo que Ucrania pasara de ser exportador a ser importador de electricidad, como también están bombardeando las conexiones por las cuales le suministra Hungría, Polonia, Eslovaquia, tal, electricidad, se están quedando con graves problemas de electricidad, que en muchas ciudades están diciendo apagamos la electricidad desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana o las 7. Es decir, implementando pues eso, cortes de electricidad porque no hay. Bueno, esta es la situación, ¿no? Claro, lo de Zelensky diciendo que sí, que vamos a hacer una ofensiva el año que viene, pues eso, resulta cómico si no fuera por lo dramático. No sé con qué vas a hacer la ofensiva. Es decir, pues no sé. Pero vamos, como no se metan los europeos, que es lo que yo me temo, no vas a poder hacer ningún tipo de ofensiva en ningún sitio. Vamos, no vas a poder hacer nada, es que no vas a llegar ni en el 2025. Y ahora tenemos eso, que como señalábamos, a ver qué se inventa la OTAN para seguir legitimando. Bueno, tenemos primero es que ya está toda la conferencia esta que van a hacer en Suiza, la conferencia de paz en la que no están los rusos. Bueno, vale, pues lo que usted quiera. Es decir, pasará a la historia como la conferencia de paz más extraña, en la que solo participa una de las partes en conflicto. Bueno, y en la que se han negado a participar los aliados de las partes en conflicto. Y ni siquiera aliados, es decir, ya vémosle que están más o menos en su posición. No ha ido China, no ha ido Sudáfrica, los BRICS han dicho que no iban. Entonces, vamos a ver, ¿esto qué es? Pues una parodia, es decir, o en todo caso un intento de Occidente de coger a Zelensky por el cuello y de obligar a hacer algo que decidan los occidentales, que tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Esto hay que decirlo bien claro. No hay una posición unánime entre Estados Unidos, ni dentro de Estados Unidos, los británicos y los países europeos. No, para nada. Hay un montón de opiniones distintas y enfrentadas. O sea, esto es ya un coro que desafina por todos los lados. Bueno, en esas van a hacer, pues no se sabe qué, es decir, un paripé donde sacarán algo para intentar, pues eso, preparar el desastre de alguna manera que se les viene encima. Pero bueno, porque otra cosa es que o llamar a unas conversaciones absurdas que nadie va ya ni a tener en cuenta. Pero, Fernando, presentamos las palabras de Arestovich respecto a esta situación bastante durísimas, interesantes. Y un tipo Arestovich, hasta hace no mucho tiempo, un colaborador del gobierno de Zelensky, el cual debió abandonar el gobierno
por Del riesgo peligro. de muerte, por el peligro, debido a, bueno, su cabeza, bueno, a que presenciaba cosas y realizaba declaraciones alertando sobre el futuro de Ucrania. Naturalmente, todas esas advertencias hoy aparecen todas cumplidas, todas materializaron, y debió abandonar Ucrania, y a partir de entonces aparece como una voz ucraniana crítica de Zelensky, o contraria al gobierno de Zelensky. Aquí sus declaraciones del día de ayer. Моральные некомпетентные уроды, ворующие на крови, неспособные принимать решения, неспособные дать позитивную мотивацию, способные только ужесточать ситуацию, все хуже и хуже, делая ее некомпетентностью, воровством и неспособностью дать позитив. Позитивную мотивацию, объяснить людям, за что они воюют, дать надежду и на будущее и прочее. Все ухудшающее, убивающее бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей и так далее. Вот и все. А почему они нами правят? Потому что мы сами в большой степени такими же являемся. И таких же выбираем. Они же не с Марса к нам прилетели, это мы же их выбрали. Правильно. Вот и все. Это диагноз. Как говорит Юра Романенко, Второй Украинской Республике конец. Если она просуществует еще какое-то разумное время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится. Она оказалась, как сказать, провальным проектом. Сначала провалилась УНР, там и директория, и гетьманат. Теперь провалилась Вторая Украинская Республика, образованная в 1991 году. Если будет третья какая-то более компетентная, Украина имеет шанс. Если не будет, значит, совсем не проиграем, но серенькой зоной такой будем существовать, убитенькой. Вопрос только, за что люди положили, сотни тысяч людей погибли. За что? Вот и все. Duro. Durísimas las palabras. A ver, hay que decir que el personaje muy polémico y un personaje que no olvidemos, estuvo en la cúpula dirigente del grupo dirigente de Zelensky hasta que fue, digamos que defenestrado, y a partir de ahí se hace opositor. Pero opositor yéndose de Ucrania, porque si se hace opositor en Ucrania se lo cargan. Estaba, no sé por dónde anda ahora, pero estaba en Suiza, por lo menos estuvo un tiempo en Suiza. Y a partir de ahí, el tipo, que no es tonto, otra cosa es que es un sinvergüenza y un tipo inmoral, que lo es, pero no es tonto. Es decir, empieza a decir lo que ya sabía y antes no decía. Pues que primero que los rusos van a ganar, no sé, que además los rusos tienen razón, eso ya es más fuerte. Es decir, como hemos visto ahora, algo durísimo. Es decir, pone, verdes a los dirigentes ucranianos, los llama de monstruos para arriba. Es decir, alguien, verdaderamente, unos psicópatas carniceros, es lo que le falta decir. Y lo peor es que después de que reconoce que esto va a acabar con Ucrania, acaba con Ucrania, mira, la Segunda República Ucraniana, ya esto es cuestión de tiempo, vamos, lo que tarden los rusos en liquidar esto. Pero para mí lo más impresionante, o sea, lo más fuerte que se dice, y que es algo que se puede trasladar de otra manera a los europeos, a los norteamericanos, en fin, es cuando dice, mire usted, a ver, esta gente no sale de Marte, no viene caída del cielo por ahí, no. Esta gente ha salido elegida en unas elecciones y al final siguen en el poder porque nosotros, los ucranianos, refiriéndose a él como ucraniano y tal, somos en parte como ellos. Ojo, traslademos esta afirmación a otra época histórica, al de la Alemania nazi, y entenderemos mucho mejor por qué no se rindió ni un solo alemán hasta que, vamos, y después siguieron, hasta la rendición de los alemanes ante las potencias aliadas. Luego incluso hubo una especie de maquis nazi que sigue actuando. Pero bueno, pero claro, el apoyo masivo alemán es que es algo innegable. Y lo traslado a las democracias europeas. Tenemos los líderes que no merecemos. Es decir,
Si el señor Scholz, la señora Helena Barbuck, el señor Macron, el señor Pedro Sánchez, es decir, la Meloni en Italia, el Sunak en Gran Bretaña, que son todos una panda de incompetentes y una panda de traidores a sus propios países por estar al servicio de los intereses de Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, pues si estos individuos son el resultado, y los políticos que les rodean, bueno, no solo son los líderes, son los parlamentos que tenemos, que son todos una panda de analfabetos, son el resultado de las sociedades que tenemos, que son unas sociedades que en buena medida comparten muchas de estas ideas que representan nuestros parlamentarios, nuestros presidentes, primeros ministros, etcétera. De ahí que la gente muy intelectualmente muy profunda, hace tiempo, no ahora ni hace 2 años, desde hace ya bastantes años, se lleve planteando el grave problema de la crisis de la democracia liberal. Es que esto ya no funciona. Y esto es un tema que se ha debatido y se sigue debatiendo. O sea, no es un tema, y no es un tema de 4 gatos, no. Se han escrito libros, es decir, porque hay un problema grave, y es que la democracia liberal hace aguas por todas las partes. Y todas las partes es también la población que debe sustentar una democracia. Si nos resignamos a votar una vez cada 4 años, pero la participación política es inexistente entre votación y votación, esto ya no es una democracia. Por muy legales que sean las votaciones, la democracia se basaba en la participación política de la población, del ciudadano. De ahí el concepto de ciudadano. Es decir, activo. Y bueno, como encima te lo complican todo, y luego al final tenemos que claro, hemos delegado todo en unos políticos que nos demuestran una y otra vez, da igual que cambie un partido y venga la oposición, corrupción, que encima nos cuentan la película de la corrupción, de no, estos son casos aislados. Y claro, llega un momento y dice, oiga, llevamos 250.000 casos aislados, más bien los casos aislados serán los contrarios, los que no son corruptos, donde se ve todo tipo de tramas, pero de lo más rocambolesco, es decir, aquí tenemos, bueno, el comisario Villarejo es toda una fuente de desastres de todo tipo y condición, ¿no? Donde salen periodistas corruptos, bueno, de todo. Y no pasa nada. Seguimos votándoles. Pues claro, es decir, somos culpables. No, es decir, somos culpables. Y lo demás es tonterías. Es decir, igual que los ucranianos que siguen apoyando todavía y que no se rebelan, que yo parto de la base que no es fácil contra este régimen tiránico, pues son corresponsables. Yo no digo que sean héroes, yo no soy un héroe, ni tengo vocación de serlo nunca, ni mártir. Pero hombre, una cosa es digamos, el enfrentamiento activo y otra, por lo menos, digamos, la no colaboración pasiva. Es decir, y voy a poner un ejemplo tremendo y extremo, muy extremo. Me acuerdo que hablábamos, creo que era el último domingo, sobre Von Braun y no me acuerdo si era contigo, con otras personas o en Negocios Tío, en fin, no sé. Sobre Von Braun y lo que suponía Von Braun. No olvidemos que Wernher von Braun, el padre de la carrera espacial norteamericana y el gran jefe que llevó al éxito del aterrizaje en la Luna, era un nazi, pero no un nazi cualquiera. Es decir, era un nazi que construía sus cohetes con mano de obra esclava, fundamentalmente soviética. Esta gente duraba poquísimo, pues los trataban, apenas les daban comida, no sé, a golpes. Ellos sabían que iban a morir. Y primero estuvieron en Peenemünde, que era una zona donde se construían, bueno, al aire libre, cuando los americanos y los aliados detectaron la zona, la bombardearon y trasladaron las instalaciones y las pusieron en una montaña subterránea. ¿Estos hombres qué hacían? Si algunos estaban fabricando las V2, cuando no les veían, meaban. ¿Y dónde meaban? En las V2, en los cables, para que no funcionaran bien.
Yo no digo que haya que hacer esto. Esa gente son unos héroes. Pero una cosa es este extremo, otra cosa es algo que siempre se ha podido hacer, la resistencia pasiva. No colaborar. Es decir, y esto no lo estamos viendo en Ucrania, ni lo estamos viendo en muchos sitios. Quiero decir que esto no es solo cosa de los ucranianos, ni lo hemos visto. Resistencia pasiva, es decir, si yo tengo que hacer un informe, lo tengo que hacer porque si no, digo, dentro del Estado, porque mi jefe tal, pues si el informe lo tengo que hacer y lo puedo hacer en 2 días, pues tardo 10. Por decir algo, quiero decir, hay muchas maneras de sabotear, si arriesgarte al máximo, un régimen como el de Zelensky. Y eso no lo estamos viendo, yo no lo estoy viendo. Es decir, con lo cual, ahí Arestovich tiene razón. Por mucho que me disguste coincidir con Arestovich, que no es un personaje al que tenga cariño, cero cariño, es un ¿cómo diría yo? Es un sinvergüenza inteligente y que cambia de bando según le interesa. Es decir, aquí lo llamaríamos un chaquetero, pero bueno, que son los que cambian de bando por interés. Pero, o sea, un tipo absolutamente execrable. Pero tiene razón en eso. Es decir, cuando dice esto, y por lo tanto se está buscando un futuro en la próxima Ucrania o lo que quede prorrusa, o sea, el tipo no es tonto, el tipo ya, una vez que lo han echado, han dicho, yo aquí me tengo que buscar la vida en el futuro, la futura, Ucrania que haya, lo que quede, o cómo se incorpore, a ver si hay suerte y me reciclo y luego me puedo meter en algún cargo. O sea, el tipo es impresentable. Pero esto es cierto. Es decir, lo que dice es cierto. Y que sus jefes son unos monstruos. Es cierto. Lo mismo aplicable a las sociedades europeas, lamentablemente. En el caso de mi país, la Argentina, lo mismo aplicable con respecto a Milei, quien por cierto hoy protagonizó un discurso lamentable en España, invitado por Vox, protagonizó un escándalo de discurso patético, un estandapero, bueno, no el presidente de la Argentina, un tipo en una sesión de stand-up, ¿no? De comedia, algo lamentable, pero esta es la situación del mundo ahora, lamentablemente, ¿no? Tú lo conoces mejor que yo, porque creo que ha hecho, o por lo menos tiene la intención de ceder una parte, no sé si en la Patagonia y tal, para que los norteamericanos pongan una base. Sí, bueno, entre otras cosas. Más la compra de los F-16 de 1980. Bueno, ¿qué más referencia que un tipo hablando con perros muertos? Ya es suficiente, ¿no? Como que todo lo demás secundario. Fernando, por ahí mucha gente, no lo íbamos a presentar hoy, pero mucha gente interesada en nuestra visión de lo sucedido con el presidente iraní, Raisi, hasta el momento, no muchas informaciones confirmadas, lógicamente, en una cuestión de Estado. Esto lo poco publicado hasta ahora, los trabajos de búsqueda, después del accidente de su helicóptero. Su helicóptero era acompañado por otros 2 helicópteros. Esos otros 2 helicópteros pudieron realizar el trayecto sin problemas. El de él supuestamente no, debido a un aterrizaje de emergencia en el medio de las montañas. Estos los trabajos de búsqueda. Pues en Azerbaiyán todo, ¿verdad? Parece ser, todo esto, que la gente que nos está viendo y oyendo lo tome con muchas pinzas, porque la información que tenemos es muy poca y podemos equivocarnos muy fácilmente. Zona montañosa, mucha niebla también, hay más imágenes. Zona montañosa, es decir, según parece, había unas conversaciones informales, es decir, las que hacen los políticos habitualmente entre 2 vecinos, entre Azerbaiyán e Irán, y además a máximo nivel. Raisi es el presidente de Irán, aunque el líder de la República, digamos, el Ayatollah Ali Khamenei, sea como el líder espiritual, etcétera, pero el presidente, desde el punto de vista formal, es Raisi. Y entre otras cosas iba a hablar con su homólogo, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acompañado de su ministro de Exteriores, como suele ser habitual en estos casos. Bueno,
tienen siempre muchos temas que tratar, dada la rivalidad entre ambos, ¿no? Entre Azerbaiyán y Irán, porque no olvidemos, la mayoría de los azeríes, de los azerbaiyanos, para que nos entendamos, no viven en Azerbaiyán, o sea, viven en Irán. Hay más población azerí en Irán que la totalidad de la población azerí en Azerbaiyán, o de la población de Azerbaiyán. Y luego disputas históricas, en fin, y muchas más cosas. Y luego no olvidemos, también cosas que les unen. Por ejemplo, por donde habían quedado, cerca de la frontera, es justo, no muy lejos, donde va a pasar el corredor económico norte-sur por la vía terrestre, por la vía del Caspio ya pasa, pero por la vía terrestre, y eso ya está, creo, prácticamente construido, va a ir todas las mercancías que vayan desde Rusia, desde Moscú, San Petersburgo, etcétera, bajando hacia Azerbaiyán, y de Azerbaiyán pasaría a Irán, y de Irán a los puertos iraníes, tanto dentro del Golfo Pérsico como el de Bandar Abbas, si mal no recuerdo, es decir, que ese lo puede llevar directamente a los países del Golfo, como Arabia Saudí, Kuwait, etcétera, o si hace falta al de Chabahar. El Chabahar está fuera, al otro lado del Estrecho de Hormuz, está en el Mar de Omán, y ese es fundamentalmente para comerciar con la India. Esta conexión, que es clave y que deja a Europa, como veis, marginada a un lado, si estos ya los dejamos ahí perdidos y que se las apañen como puedan, ¿no? Claro, bueno, pues tienen que contar con la aquiescencia y la buena voluntad de Azerbaiyán y sus intereses. Entonces, bueno, con lo cual es algo, digamos, que entra dentro de la normalidad de esas relaciones tensas, pero al mismo tiempo interesadas por las partes de dialogar sobre multitud de temas. También el tema de Armenia. Los iraníes han dicho que como los azeríes se les ocurra invadir el corredor de Zangezur y quedarse con la parte sur de Armenia, ellos van a la guerra contra ellos. Es decir, relaciones difíciles, pero bueno, pero que se mantienen. Y a la vuelta es cuando, según parece, ya entrarían ahí, según parece, iban 3 helicópteros, uno de ellos se ha estrellado. No, por lo menos yo cuando lo vi, lo último que vi, no estaba claro si Raisi y su ministro de Asuntos Exteriores estaban en el que se ha estrellado o en los otros dos. Hay fuentes que dicen que sí, hay fuentes que dicen que no. Lo que parece también es que el ayatolá Ali Khamenei había convocado al Consejo de Seguridad iraní. Vamos a ver, todavía no tenemos claro ni si ha sido un accidente. En el caso de que haya sido un accidente, si ha habido muertos. Si ha habido muertos, si estaban entre ellos Raisi y su ministro de Exteriores, o estaban en los otros helicópteros, o solo han sido heridos y los han trasladado a un hospital. Es decir, todo esto está confuso. En una zona además complicada, en una zona montañosa, como habéis visto las imágenes, con niebla y tal, un sitio complicado de acceder, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque que yo sepa, puede que mientras estábamos hablando y tal, hayan emitido algún comunicado, no lo sabemos, pero no se había hecho ningún comunicado oficial al respecto. Estaba reunido, según parece, el Consejo de Seguridad, y ahí pues determinarán lo que sea. Esperemos que ha sido un accidente de verdad. Quiero decir, bueno, o que los iraníes lo consideren un accidente. Y esperemos que Raisi y su ministro de Exteriores sobrevivan en el caso de que estén heridos o no hayan sufrido ningún tipo de herida y tal. Lo digo porque si esto fuera, ojo, que estamos especulando, que no, o sea, que esto no lo toméis, vamos, ni mucho menos al pie de la letra. Si esto fuera un intento de atentado por parte de quien ya sabemos, el señor Netanyahu y compañía, pues la cosa sería muy grave. Ya digo, no lo sabemos, ojo, de antemano. Es decir, no sabemos y puede haber sido un accidente, como las hay, pero
o un fallo, lo que fuera, o pueden haber sido otros. Es decir, pero si esto fuera una escalada como la que vimos con el ataque al consulado en Siria, en Damasco, y como eso no le funcionó a Netanyahu para crear una guerra regional a lo bestia, con Irán incluida, como no le funcionó, porque ahí los iraníes fueron muy sabios y supieron hacer un ataque telegrafiado, vamos, comunicado a los norteamericanos de tal manera que no tuviera especiales consecuencias, y luego vino el contraataque israelí un tanto extraño, aparentemente con 4 drones, una cosa muy poco clara. Bueno, eso fracasó, esa operación de Netanyahu para meter a los iraníes en la guerra fracasó. No sería de descartar que Netanyahu intente, para salir del lío en que está metido, tanto personal como políticamente, un ataque más directo, si cabe, contra ni más ni menos que el presidente de un país. Es decir, claro, esto, si los iraníes, si esto ha sido así, es muy difícil que los iraníes no den una respuesta durísima, por decirlo suavemente, durísima. Es que, pero incluso aunque hayan sobrevivido, si se demuestra que esto es un intento de asesinato del presidente Raisi, es gravísimo, pero de una gravedad inusitada. Es decir, y desde luego, más, Fernando, uno más. Porque, uno más, claro, sí. ¿Qué estamos en lo de siempre? Es decir, claro, vamos, ya digo, hay que esperar, va a ver qué dicen, porque esto también es muy importante. Sea lo que sea, una cosa es lo que sea y otra lo que los iraníes digan que ha sido. Claro. Esto es importante. A lo mejor dicen, por prudencia y tal, una cosa, esto es muy normal. Es decir, el que para evitar tensiones, pues se dé por accidente, por ver qué tipo de cosa, para evitar, pues eso, escaladas y cosas de estas. Veremos. Pero bueno, a ver qué dicen. Al final lo importante es lo que digan los iraníes, haya sido un accidente o haya sido un ataque. Lo importante es lo que ellos quieran que sea. Es decir, y digan al público, señores, ha sido tal o cual cosa. Esperemos que la cosa no vaya más, pero Oriente Medio cada vez pinta peor. Cosas como son. Aquí, Fernando, las imágenes transmitidas por la televisión iraní de la gente rezando en las calles directamente. Es el nivel de preocupación, ¿no? Claro, estoy mirando por aquí. Aquí, ahora sí. Estoy buscando, pero fíjate, hasta las declaraciones, por ejemplo, así he encontrado. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su solidaridad con las autoridades y el pueblo de Irán ante la situación del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní. Y fíjate la declaración que hacen, entrecomillada. Consternados por las noticias sobre la situación del helicóptero, expresamos al líder supremo, al ayatolá Ali Khamenei, y al querido pueblo de la República Islámica de Irán nuestra solidaridad y los mejores deseos y esperanzas de que sean localizados sin afectación a su salud el presidente Raisi y sus acompañantes. Es decir, no dice nada. En la comunicación del presidente cubano la hacen de tal forma que no dan por sentado nada. Sí, pero ya bastantes horas desde el inicio de esta situación, un silencio de radio, lógico en una situación de la gravedad institucional de algo como esto, y muchas sospechas. Aquí leo, ya digo, estamos haciéndolo sobre la marcha, Ezequiel y yo, se ha establecido
el lugar donde el helicóptero del presidente iraní Ebrahim Raisi realizó un aterrizaje forzoso. Anunció el comandante de las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbas Kholizadev, o algo así. Decía este general: hace unos minutos se ha recibido una señal del helicóptero y del teléfono móvil de un miembro de la tripulación que se encontraba en el lugar de los hechos, declaró el comandante citado por la agencia Tansin, que es una agencia iranísima. No, Tansin es iraní o turca, yo no me acuerdo. Ahora mismo. Puede que iraní. Y luego dice, el comandante añadió que todos los implicados en la operación de búsqueda y rescate se dirigen actualmente a la zona del aterrizaje forzoso y que esperan dar buenas noticias a la gente. Es decir, lo que concluiríamos desde el punto de vista iraní, más o menos, es que ha habido un aterrizaje forzoso y no sabemos más, que debe ser una zona muy complicada, de acceso muy difícil, que están ya localizados, donde han aterrizado, y que están yendo ya para allá las unidades de rescate, etcétera, y poco más. Es decir, que todo está en el aire, y ya digo, pase lo que pase, va a depender de lo que decida el gobierno, vamos, el Consejo de Seguridad iraní, y sobre todo, para que entendamos, el poder real en Irán fundamentalmente está en manos de las guardias de la revolución, y dentro de la Guardia de la Revolución de lo que es su unidad más potente, la unidad Al-Quds. Pero bueno, es la Guardia de la Revolución, que es más que un ejército. En el caso de Irán es mucho más complicado, tienen empresas, tienen un montón de cosas. Es decir, está el ejército propiamente dicho, el ejército regular, y luego las guardias de la revolución. Y estos son los que realmente ahora mismo tienen más el poder, entre otras cosas porque Ali Khamenei ya es una persona muy mayor, lleva enfermo mucho tiempo. Entonces, bueno, pues su capacidad de, digamos, de influencia ya es cada vez menor. Pero ahí lo determinarán. Y yo supongo que ahora mismo está habiendo conversaciones, pero como locos, hay muchas vías entre iraníes, norteamericanos, rusos, chinos, todo el mundo, a ver qué ha pasado y a ver cómo se puede canalizar esto. Pero ya digo, es decir, no olvidemos que hasta los norteamericanos tienen capacidad de interlocución, es decir, capacidad de comunicarse con los iraníes cuando es necesario. Entre otras cosas, a través de Omán, por ejemplo. ¿Vale? Lo hicieron en el caso en varios casos, y a través de Qatar lo hicieron con el tema de Hamas, de los rehenes que tenía Hamas. Incluso la propia embajada suiza, que es el representante oficial de los norteamericanos en Irán, puede hacer llegar a los iraníes cualquier mensaje. Es decir, que tiene muchas formas, o sea, de poder entablar una discusión y buscar que es lo que hicieron. No lo olvidemos, es lo que hicieron cuando el ataque a la base, al consulado en Damasco. Pactar de alguna manera una respuesta iraní que satisfaciera a los iraníes sin que pudiera provocar una escalada o pudiera facilitar una escalada por parte de Netanyahu y su gobierno. Es decir, bueno, pues vamos a ver. Pero la situación es muy preocupante. Eso está claro. Ya veremos, según evoluciona, pues a lo mejor luego, si está vivo o tal, lo que sea, si están vivos o no ha habido muertos, y bueno, pues a lo mejor ahí pues puede ser un fallo del helicóptero y nos quedamos todos tan tranquilos. Pero si Raisi fallece, la cosa ya es complicada. Comenzamos la semana con un nuevo incidente en el marco de la escalada generalizada de este conflicto a escala global. Uno más. No olvidemos,
que lo hemos hablado, es decir, el tema del atentado a Fico, al primer ministro de Eslovaquia. La OTAN claramente empieza a decidir y a poner a la gente firme. Yo no quiero pensar lo que le puede pasar a Orbán. Orbán ahora mismo va a sacar una ley parecida a la de Georgia, que están con una revolución de colores organizada por los norteamericanos, en la que va a prohibir, no sé si no va a prohibir, porque siquiera los georgianos ni lo han prohibido. No, el Sí. 20 la declaración nada más. Y vetada, por cierto, la ley de Georgia, vetada por la presidenta, en realidad francesa. Una cosa. Sí. Una Sí. presidenta que es pro-norteamericana, en fin. No, además nacida en Francia, crecida en Sí, sí. Francia, hasta hace poco diplomática francesa y recién desde hace algunos años con ciudadanía georgiana y devenida en la presidenta. Fernando, nosotros con varios temas en el tintero, pero yo después de este largo viaje y de las 7 horas en tren, además Sí. de mi salud, sinceramente no puedo más. Así que Nada, por pues. esta noche vamos a redondear acá con bastantes cosas tratadas. Como siempre, recuerden acompañarnos con el like contra la censura y el cierre siempre en tus manos, Fernando. Lo que Pues quieres. nada, que tengáis claro cada vez más, y ojalá me equivocara, pero me temo que no, que cada vez tenemos más abiertos los 3 grandes frentes, que no son los únicos. El frente ucraniano con una Europa cada vez más dispuesta a entrar en la guerra oficialmente, digamos. La guerra extraoficialmente está desde el principio, pero oficialmente, con lo que eso supondría un desastre absoluto para Europa. Tenemos Oriente Medio en una situación cada vez peor y con más difícil salida, es decir, cómo, y con un Netanyahu cada vez más desesperado. Bueno, veremos a ver, pero es que no nos olvidemos de Oriente, es decir, no nos olvidemos de China y de los chinos. Y hay una situación cada vez peor. Las tensiones entre Filipinas y China ahora mismo son ya extraordinarias, con expulsión de diplomáticos, con enfrentamientos casi diarios entre patrulleros de uno y otro lado, con heridos, con norteamericanos trasladando y mandando armamento a lo bestia. Es decir, con provocaciones por parte de Estados Unidos de todo tipo. Y eso por hablar solo de Filipinas, es decir, con presiones cada vez mayores y con una China que, por lo que he podido yo saber, está cada vez más harta, pero hartísima, de los europeos y de los norteamericanos y de su manera de conducir cualquier cosa, desde negociaciones a tomaduras de pelo de todo tipo, sanciones absolutamente impresentables, es decir, y que yo no sé qué aguante tendrá, pero lo que sí está claro, y eso ya me lo dijeron hace tiempo, es que desde hace tiempo van a aplicar el talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, con los norteamericanos especialmente. Y lo último, lo que veía es que había una venta de bonos del Tesoro por parte de China de las gordas. Es decir, ahora mismo, en un segundo, y con esto termino, pues fíjate, aquí lo tengo. Os leo, es muy cortito. China acaba de deshacerse de la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos en la historia. Y se pone aquí un gráfico donde ve la caída en 2024 tremenda. Es decir, mayor que cualquier, efectivamente, por lo menos desde 2000, que es el gráfico. Esto es una señal de aviso. Es decir, han vendido, no sé si estará por aquí la cifra, pero una cantidad notable. Yo digo, la mayor de la historia. Y llevan vendiendo todo este año y el pasado. Es decir, ojo, que los chinos están hartos, pero hartos de la tomadura de pelo de los americanos y de los occidentales. Encima, los franceses, Macron es un genio, mandando un barco de guerra allí a apoyar a los norteamericanos. ¿Para qué? Si con los 20.000 hombres de Ucrania más esto va a quedar niquelado, vamos, va a quedar estupendo.
En fin, es una cosa, pues eso, que es que estamos ya, y con la peligrosidad que tiene que las tres mayores potencias del mundo, potencias nucleares, están en guerra, bueno, están ya en lo que le llamaríamos una guerra híbrida. Eso ya es que es algo que lleva mucho tiempo. Y si no, ya al borde ya no es el caso de Ucrania, que eso es obvio, pero en el caso de China, muy cerquita de que pueda venir el año que viene una guerra por delegación, si no antes. Porque a ver por dónde sale la administración Biden, si como ve ahora, siguen perdiendo votos. Es decir, no olvidemos, por un lado, se le están escapando los estudiantes reprimidos que solían votar al Partido Demócrata. Y las elecciones en ciernes acá, Fernando, también, con la bueno, es verdad, sí, las elecciones a un Parlamento Europeo, que va a ser el Parlamento Europeo, bueno, de traca. Sí. Es decir, esta gente, ya digo, con unos políticos occidentales muy asustados, capaces de hacer cualquier cosa y encima chiflados. ¿Qué más queremos? Pero vamos, tranquilidad, que no pasa nada. Es decir, vamos. Así que activémonos todos en el sentido de seamos conscientes de la peligrosidad en la que ya estamos y que esto va a más, no a menos. Así que con esto ya no doy más el rollo, le dejo a Ezequiel que descanse, que se lo tiene merecido, después de batallar y luchar, como soy español, es decir, pues, como Don Quijote contra molinos de viento de estos horribles, espantosos, es decir, allí embajadores varios. En la tierra de los molinos. En la tierra de los molinos. Mira, hombre, no me he dado cuenta y me ha salido la cosa más o menos graciosa. En la tierra también de los molinos. A Beatriz Pulido y a Salomón Krakenberg, nuestros moderadores, como siempre, mil gracias. Demoledores y demoledoras, un abrazo enorme. Hasta pronto. Fernando, otro abrazo para vos. Hasta luego. Gracias. Y ya sabéis, muchos likes.